Impresionante la subida de Bitcoin en el día de hoy, superando los 70.000 y no solo los 70.000, sino también los 71.000, 72.000 y quedando a solo $100 de los 73.000, muy cerca de romper los máximos históricos en marzo de este año, cerca de los $74.000. Y las preguntas que todos nos hacemos: ¿ya es muy tarde para comprar Bitcoin? ¿Se está generando una burbuja? ¿Cuáles son los fundamentos para pensar que en 2025 podemos ya tener un bull run muy interesante y que Bitcoin supere los $100.000? Si te interesa saber toda la información sobre esto, no solo quédate en el video, sino también like. Como primeros puntos para entender por qué Bitcoin está subiendo y por qué podrá llegar a subir, tenemos los fundamentos principalmente de Bitcoin, que serían uno, por ejemplo, el halving, que sucede cada 4 años y la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero se los explico resumidamente. Vos, cuando tenés que enviar una transacción, se tiene que completar un montón de cálculos matemáticos muy complejos. Para hacer eso, lo tienen que hacer computadoras justamente muy complejas, que son los famosos mineros de Bitcoin. Gracias a esto, cada 10 minutos aproximadamente, es decir, cada un bloque, se libera una recompensa para el que puede descifrar justamente este cálculo matemático muy difícil. ¿Cuánto es la recompensa? Bueno, cuando arrancó Bitcoin, la recompensa era de 50 Bitcoins por bloque y cada 4 años esta recompensa se reduce a la mitad, actualmente siendo de 3.125, con el último halving que sucedió en abril de 2024. Eso sí, lo que tenemos que tener también en cuenta es que el halving termina repercutiendo en el precio de 6 a 9 meses después de dicho halving. ¿Qué es lo que sucede? Ya estamos en esas fechas. Pero el halving no es el único factor fundamental por el que Bitcoin podría llegar a subir, o los ciclos de Bitcoin donde solemos tener algunos años de bear market, algunos años en donde la tiradiza el precio, después años de bull market, sino que también acá entra la aprobación de los ETFs en el pasado, que es una gran manera en que las instituciones pueden comprar Bitcoin. Para los que no saben lo que son los ETFs, por sus siglas en inglés Exchange Traded Fund, en resumidas cuentas es como un fondo de inversión que replica el rendimiento de algún índice o de algún activo. Si lo queremos poner de manera más fácil, es como agarrar una bolsa y meter muchos Bitcoin. Entonces el ETF replica el rendimiento de justamente el activo subyacente, que en este caso es Bitcoin. ¿Y para qué sirven los ETFs? Bueno, para nosotros no nos sirve mucho, ya que lo mejor que podemos hacer es comprar Bitcoin verdadero y terminar guardándolo en una wallet de estas, una wallet fría. Pero para las empresas que tienen que tener sus balances regulados e invertir en activos regulados, invertir en un ETF que justamente esté regulado por el Estado les sirve y les es mucho más sencillo, para que ellos no tienen que crearse una cuenta en un exchange ni guardar las palabras clave que tienen mucha responsabilidad. Y esto lo que genera de positivo en Bitcoin es que entra un montón de dinero. Les puedo mostrar este gráfico que es súper interesante. En este gráfico podemos ver lo que sería el cash flow de los ETFs de Bitcoin. ¿Qué significa? Entre las compras y las ventas, cuánto dinero o está saliendo de Bitcoin. En este caso podemos ver que el 25 de octubre de 2024 hubo una entrada de $402 millones. El 28 de octubre de 2024 una entrada de $479 millones. Y también podemos ver que el que más está comprando es en el ETF de BlackRock. ¿Y por qué esto es interesante? Porque el dinero que entra mediante los ETFs, no solo entra más dinero del que sale, lo más probable es que se quede en un mediano o largo plazo en Bitcoin, ya que estos ETFs, estas empresas que están invirtiendo en ETFs, tienen que pagar impuestos sobre sus ganancias. Entonces, si lo dejan a un largo plazo, impositivamente les conviene mucho más. No es como una persona normal, una persona retail que puede comprar y vender todos los días. No es algo que suele pasar. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero no suele pasar. Y otro punto fundamental y que no hay que dejar atrás: muchos bancos y empresas ya están empezando a echarle un ojo a Bitcoin y queriendo invertir dinero. Y esto no es poca cosa. Ya solo que Microsoft vaya a votar si una parte de sus reservas van a tenerlas en Bitcoin, ya es una absoluta locura. Esto se va a terminar decidiendo en diciembre. Si se llega a aprobar y Microsoft compra Bitcoin para sus reservas, es una noticia increíble. Pero si lo terminan rechazando y no compran Bitcoin, ya que esto está en tema de conversación, es increíble, porque Bitcoin, con la aprobación de los ETFs, tantos bancos y empresas estando interesadas, dejó de ser una monedita, una especulación, para convertirse en un activo financiero. Por otro lado, es muy importante ver este gráfico. Acá tenemos en amarillo el precio de Bitcoin y acá el verde, que es el balance, es la cantidad de Bitcoin que hay en los exchanges. ¿Qué significa esto? Que cada vez más gente está comprando Bitcoin, creándose una billetera fría o una billetera caliente, enviando sus Bitcoin acá. Esto significa que hay menos Bitcoin ofertado. Y el precio de Bitcoin se basa prácticamente, y el precio de muchas cosas y la mayoría de cosas, es oferta y demanda. Es la cantidad ofertada que hay, en este caso sería la cantidad que hay en los exchanges, y la cantidad demandada, es decir, la cantidad de gente que quiere comprar. Y si nosotros estamos viendo, primero, aprobación de los ETFs, entra más dinero, hay más demanda. Segundo, tenemos un halving que te genera que se emita la mitad de Bitcoin como recompensa a los mineros, es decir, menos oferta,
oferta y se crean menos Bitcoin. Y además de esto, también baja la oferta, porque ves un gráfico que todo el mundo está sacando los Bitcoin de los exchanges. Son puntos muy creíbles que Bitcoin puede llegar a tener crecimientos bastante interesantes. Y no solo esto, el mercado está esperando que Estados Unidos siga bajando sus tasas de interés. Actualmente se encuentran en 4,500 y el 98,3 espera que bajen 25 puntos básicos. Y nada más el 1,7 que bajen 50 puntos básicos. ¿Qué significa esto de la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés es el costo del dinero. ¿Por qué? Porque es el costo que tenés que pagar en intereses para endeudarte. Por ejemplo, si vos tenés una tasa del 5% anual, si vos sacás un préstamo de $100.000 anualmente en intereses, tenés que pagar $5.000. Si vos las tasas de interés bajan, es decir, justamente lo que está esperando el mercado que suceda y que suceda durante todo el año 2025, por ejemplo, capaz de pasar del 5% de tasa de interés en varios meses largos, pasás a un 2% de tasa de interés. Entonces, si vos querés endeudarte sacando $100.000 de interés, en vez de pagar $5.000 al año en intereses, tenés que pagar nada más $2.000. Esto genera que el costo del dinero sea más bajo porque el costo de endeudarte es más bajo. Esto lo que genera es que las empresas se endeuden más para invertir, los mercados subiendo y un montón de cosas que son muy positivas y más para los activos de más volatilidad, como pueden ser las empresas del Nasdaq, que son todas empresas tecnológicas, o como puede ser justamente Bitcoin. Y además de todo esto que le estoy comentando de empresas y bancos que quieren invertir, el halving, la aprobación de los ETFs y todo lo que conlleva la baja de tasa de interés que entraría más dinero al mercado, tenemos algo que puede impactar mucho, que es las elecciones en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿qué me importan las elecciones en Estados Unidos? Yo soy de Argentina, soy de Venezuela, soy de Perú, soy de Chile, soy de Uruguay. ¿Qué me importa? Bueno, sí te importa porque es el país más poderoso del mundo, que lo que pasa en Estados Unidos importa en el resto del mundo y el país que maneja más dinero. Entonces, actualmente las apuestas le dan como ganador un 66,7% de probabilidades a Donald Trump y 33,3% a Harris. Obviamente estos no son cantidad de votos, sino probabilidad de que gane uno o que gane el otro, basándonos en dónde pone el dinero la gente. Y esto no es fanatismo, sino que la gente está poniendo su dinero. Si nosotros venimos por acá y tocamos en Donald Trump, podemos ver que el volumen es impresionante. En un momento Kamala Harris tenía 1% de probabilidades de ganar porque no era candidata. Después, cuando se presentó como candidata, esto se emparejó. En un momento Harris, había gente que ponía más dinero porque pensaban que ella iba a ganar y la cosa muy pareja, 50-50. Y en los últimos días esto se empezó a abrir y le estaría dando actualmente un 66,7% de probabilidades de que gane Donald Trump, con una cantidad de volumen estúpido de dinero. Y esto obviamente es algo importante y les diré por qué. Primero, esto no son encuestas, sino es donde la gente pone su dinero. Esto puede llegar a agarrar y que gane Kamala Harris, obvio. Pero lo que suele pasar mucho y que sucedió, en un momento había apuestas de este estilo de si atrapaban a un criminal o no. Cuando lo estaban por atrapar, las apuestas volaron. ¿Por qué? Porque siempre hay información privilegiada que se termina filtrando y gente que termina apostando. Entonces, esto termina siendo muy importante. De hecho, cuando Javier Milei gana las elecciones, Javier Milei también se alejó en las apuestas cuando ya se parecía que ya ganaba. Así que esto tendremos que verlo mientras van pasando los días y mientras vas el mismo día de las elecciones, cómo se va moviendo esto, ahora si gana o no. ¿Y por qué es importante si gana Trump o Kamala Harris? Bueno, fácilmente porque Donald Trump es un candidato pro cripto abiertamente y Kamala Harris es una candidata que está más pro regulación, pro más impuestos. Entonces, obviamente el candidato pro cripto que todos queremos que gane si estás invertido en cripto es Donald Trump. Y justamente hoy tuvimos una gran subida. ¿Y qué es lo que yo opino que puede llegar a suceder? Y es lo que creo que va a suceder, pero bueno, obviamente son especulaciones porque no tengo la bola de cristal. Es que esta gran subida de Bitcoin, que capaz podemos llegar a romper nuevos máximos históricos, que estamos menos de $1.000 de los máximos que obtuvimos en marzo, es que están descontando una posible victoria de Donald Trump. Recuerden que el mercado se anticipa a todo y lo que suele pasar mucho es el famoso sell the news, vender las noticias, comprar el rumor, vender las noticias. Entonces, si Donald Trump gana las elecciones, en ese momento podemos llegar a ver una corrección y una caída. Pero esta noticia de una gran subida de Bitcoin, yo creo que es justamente que el mercado está esperando y con bastante ansias de que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Y con esto resolvemos la pregunta del título y del video. ¿Es momento de comprar Bitcoin? ¿Se volvió una burbuja? ¿Ya no es una oportunidad de comprar a desprecios? Bueno, yo les digo cómo me encuentro yo. Mi última compra yo la había hecho en febrero en $45.000. La había hecho acá, $45.000. No hice ninguna compra hasta este punto de por acá. Yo compré en 53.000. No compré acá, no compré. Ojalá compré en 49. Yo generé muchas compras en 52.000 y $53.000. Compré alrededor de $5.000 más a mi portafolio. ¿En estos precios yo compraría? No, es una realidad. Yo no les voy a mentir. Yo les comento lo que hago con mi dinero. Ya tuvimos oportunidades en comprar en 20.000, en 30.000 compré mucho, en 40.000 y en $50.000. Comprar en máximos
máximos históricos no me parece una buena decisión. Pero si después me preguntas, ¿vos pensás que Bitcoin va a subir más? Sí, yo la realidad es que tengo mucho Bitcoin y aún no vendí nada de mi Bitcoin. Pero en estos precios estoy más pensando en que llegue a 80.000, a 90.000 y empezar a vender capaz un 20% de mi cartera que seguir pensando en comprar. Oportunidades de comprar hubo un montón, tuvimos precios muy buenos. Y mi pensamiento sobre el mercado es que en 2025 con la baja de tasas va a ser un muy buen año. 2026 ya lo veo con un poquito más de pinzas, yo creo que el mercado está muy sobrecalentado y podremos llegar a ver una crisis en 2026 por lo menos en los mercados financieros. Así que mi respuesta, aunque no te guste, es medio contradictoria. Yo no pienso comprar estos precios. ¿Pienso que va a subir en 2025? Sí. ¿Pienso que Bitcoin va a romper la barrera de los $100.000? Sí. ¿Pienso que Bitcoin puede llegar a 120.000, 140.000 o hasta $150.000? Sí, lo pienso. ¿Podría llegar a más? No lo sé. La realidad es que no lo sé y no sé si voy a tener Bitcoin cuando llegue a esos precios porque la rentabilidad ya sería muy buena. ¿Vos qué pensás sobre esto? Todas las noticias que se vienen. Tenemos a Bitcoin prácticamente en máximos históricos, así que me encantaría saber tu respuesta. Y si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas a este canal. Hablamos sobre inversiones, maneras de ganar dinero sin invertir y muchas más otras cosas. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.